Ulises, buenas noches. Bien, muy buenas noches con todos los que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase. Bien, como ustedes saben, nosotros las clases anteriores habíamos estado hablando acerca de lo que es la cultura romana. Cómo fue que esta civilización se organizó tanto en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito organizacional, de cierta manera llegando a estructurarse de una manera un poco más fuerte, de una manera un poco más estable, lógicamente, pasando por múltiples procesos sociales. Habíamos entendido que Roma pasó de haber tenido una paz totalmente completa, de haber tenido un auge comercial bastante grande, de haber sido muy próspera, un espacio totalmente seguro para las sociedades. Llegó a tener una crisis también, donde esta crisis, de cierta manera, le provocó descenso en todo este desarrollo que Roma ya había venido teniendo durante muchos años atrás. Cuando nosotros entendemos ya el contexto político y el contexto social que tiene Roma desde cierta manera, empezamos a entender cómo fue el estilo de vida dentro de estas sociedades, cómo fue que todas y cada uno de estos espacios sociales y culturales se convierten en un estilo de vida de cierta manera muy parecido al que nosotros tenemos en la actualidad. Por eso es que nosotros hablamos de los legados que nos dejan estas sociedades, porque generalmente son muchas de las actividades, muchas de las costumbres que se realizaban en esta época, son iguales a las que nosotros tenemos como cotidianeidad dentro de nuestras actividades y dentro del desarrollo social, del desarrollo comunitario que nosotros tenemos actualmente. Principalmente, nosotros hablamos iniciando sobre lo que son las viviendas de los romanos. En las ciudades romanas había dos tipos de viviendas. Las personas más humildes vivían en los edificios de varios pisos llamados insulae, que era ínsula en singular. De igual manera, llegaban a tener hasta 5 pisos de altura y las viviendas solían ser pequeñas y poco confortables. Estas casas estaban formadas por numerosas dependencias que daban a un patio central. Los más adinerados podían construirse lujosas viviendas individuales conocidas como las domos. Generalmente cuando nosotros escuchemos hablar de la terminología domus, entendemos que es el nombre con el cual se le conocía a la vivienda de lujo en el cual vivían lógicamente las personas con algún tipo de poder adquisitivo, porque el resto de personas vivía como en pequeños departamentos que eran poco confortables, eran espacios pequeños, era como un tipo de departamentos que no tenían como tal el espacio suficiente para las personas que vivían en ella.
Podían vivir en un solo departamento hasta 10, 15 personas, dependiendo del número de familia que eran. Y generalmente era el lugar donde estaban destinados a vivir, porque ya no les quedaba de otra manera prácticamente. Ya no tenían otra opción más que vivir ahí, porque era lo único que les quedaba. Pero por otro lado, también existían las domus, que era vuelta a la casa de las personas con poder adquisitivo, de las personas con un poder económico principalmente. ¿Cómo estaba estructurada la domus? Este pequeño gráfico que nosotros vemos aquí es acerca de una estructura arquitectónica o de cierta manera, de un plano de una casa, de una persona con poder. Si ustedes pueden identificar, podemos ver cómo tiene un gran patio, que el patio está correctamente adecuado, tiene muchos adornos, muchos arreglos, tiene una pileta, tiene un callejón de entrada, habitaciones individuales. De igual manera, tiene un lugar su espacio de cocina, su espacio de cuidado personal, de higiene. Todo está muy bien estructurado. Este legado y estos primeros ejemplos acerca de la organización que se debe tener dentro de un espacio estructural creado para un hogar es el legado que nos ha dejado Roma. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y tenemos la oportunidad de construir un departamento, de construir una casa, podemos ver cómo cuando el arquitecto realiza la planimetría, realiza todo ya el plano para saber cómo se va a ubicar o cómo se va a ordenar de cierta manera la casa, tenemos ya como tal un tipo de estructura previa. En un lugar en específico está la sala, generalmente la sala se encuentra de la mano con la cocina. Por otro lado, también se encuentran los dormitorios. Hay un dormitorio que tiene su propio baño, otro baño que es el social para el resto de dormitorios de la casa, un baño para la sala, generalmente cuando existe lógicamente el espacio. Cuando el espacio varía. De igual manera varía la forma en la que está estructurada la planimetría, pero todo viene de cierta manera de un tipo de estructura previa. Sí, que es el legado que dejaron los romanos. Por ejemplo, la domus tenemos principalmente que estaba un atrium, que es de cierta manera como un atrio, un lugar de reverencia, de importancia dentro de la casa del romano poderoso. De igual manera, existía una apertura para recoger el agua de la lluvia, porque lógicamente no se tenía como tal todavía el alcantarillado, que posteriormente sí ya se llega a tener esto, pero en sus inicios no existía. Tenían su cocina, tenían una cisterna, tenían un comedor, tenían una habitación que era del dueño de la casa y principalmente tenían un jardín totalmente fortificado. Es decir, la casa tenía una estructura bastante importante ante los ojos de las personas. ¿Qué era importante aquí? Como estamos hablando de una época antigua, lo más relevante para estas personas era siempre el que se prolifere o el que la gente no se olvide del poder que tiene la gente. ¿Sí? Por ejemplo, es como cuando ahora le vemos a alguna persona que está en un carro grande, en un carro lujoso, decimos, esa persona tiene dinero, esa persona tiene posibilidades. Y eso es algo que está latente prácticamente visualmente para nosotros en nuestro entorno. De igual manera, era en esta época en la cual a los romanos con un poder económico les interesaba y tenían siempre este pensamiento de que el resto de personas no podía olvidarse que ellos eran poderosos, que ellos tenían la potestad y el poder de ubicarse en este tipo de viviendas, a diferencia del resto de romanos que se ubicaba prácticamente, como les explicaba, en pequeños departamentos que eran, por ejemplo, de 5 pisos, de 6 pisos, donde cada espacio de departamentos, donde cada piso era para una familia, dependiendo del espacio o del número de familiares que sean. De cierta manera, era un lugar para cada persona, pero era poco confortable, bastante pequeño, con lo necesario, no existía quizá algún espacio privado como tal, no existía la privacidad dentro de estos espacios. Caso contrario, como estaban ubicadas las domus, que era netamente de un poder para los romanos. Entonces,
¿Cómo es la forma en la cual se estructura como tal la ciudad de Roma? La ciudad romana es muy importante, ¿por qué? Porque abre totalmente las puertas a una forma de pensamiento para desarrollo social, sí, para saber cómo debe estructurarse correctamente una sociedad. Cómo es de importante que una sociedad tenga este legado bastante bien estructurado, porque no podemos entender que una sociedad, que una ciudad, por ejemplo, como ahora le conocemos, esté estructurada prácticamente por donde quiera, que las casas no tengan un orden, que no tengamos calles, que prácticamente las calles se crucen entre sí. Hablaríamos de una sociedad y de un entorno totalmente desorganizado. Ni siquiera existiera en lo más mínimo una planificación o una organización. Y si nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, sabemos que nuestro contexto está organizado por manzanas, por avenidas, calles principales, carreteras, todo esto es un legado organizacional que dejan estas sociedades. Que estas sociedades en su entonces han pensado y han dicho, no, es importante que nos organicemos para que la sociedad pueda desarrollarse, asimismo para que los habitantes puedan movilizarse de una manera más fácil, accedan también a diferentes sectores de una manera un poco más ágil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agilizar las cosas, crear espacios donde las personas puedan estar organizadas y puedan centrarse y sobre todo dividir muy bien de la sociedad a las personas que tenían poder, por otro lado, de las personas que no tenían ningún tipo de poder económico. Entonces, vamos a ver, por favor, el siguiente video que nos habla sobre cómo es la historia de las ciudades romanas. Veamos, chicos, por favor. Hey, ¿qué pasa, pequeños historiadores? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos de la organización urbana del Imperio Romano, porque esta es la historia de las ciudades romanas. Empecemos con la estructura de la ciudad. Esta estaba construida de manera similar a los campamentos militares, que eran ordenados y cuadriculados. Estos campamentos estaban construidos en base a dos calles principales, el Cardo y el Decumano, dos calles perpendiculares que formaban la base del campamento. En el lugar en el que estos campamentos fueron emplazados después surgirían otras ciudades que han llegado a nuestros días, como Cáceres y León en España, Manchester en Inglaterra y muchas más a lo largo de todo el imperio. Un patrón que podemos encontrar en el lugar de construcción de estas ciudades es que todas estaban cerca del agua. El agua fue muy importante en el pasado, ya que estar cerca de un río o del mar permitía a los ciudadanos beber agua sin tener que alejarse de la ciudad. Además, pueblos avanzados como los romanos usaban el agua para asearse, teniendo complejos sistemas de tuberías que transportaban agua limpia y residuos por debajo de la ciudad, y que permitían a los ciudadanos romanos tener muy buena salud y calidad de vida. Y la última razón es que el agua era una ruta de comercio bastante importante, y permitía el comercio de bienes de otros lugares y culturas. En ciudades como Zaragoza podemos encontrar un puerto romano en el río Ebro, que permitía la llegada pero también la exportación de productos. Ahora veamos distintos edificios y recintos característicos de la ciudad romana. Empecemos por el Foro. Este era una plaza situada en el centro de la ciudad que albergaba edificios gubernamentales y templos dedicados a dioses romanos. El Foro era el corazón de la ciudad. En él los niños aprendían, se hacían negocios y se realizaban ceremonias religiosas. Continuemos con las viviendas romanas. Las casas romanas eran muy distintas entre sí. Dependiendo el dinero o la escala social que tuvieras, te podías permitir unas viviendas u otras. Empecemos de las más simples a las más complejas. La primera en nuestra lista son las insulae, que eran bloques enormes de pequeñas habitaciones donde los ciudadanos dormían. Estas habitaciones no tenían aseo ni cocina, y tan solo tendrían lo justo para dormir, ya que el ciudadano promedio romano vivía básicamente en la calle. En ella comía, trabajaba, negociaba y pasaba su tiempo libre. Continuamos con la domus, una vivienda considerablemente más grande y espaciosa que la insulae, con varias plantas, jardines, patios y otro tipo de lujos. En esta vivían altos cargos como senadores o magistrados y personas con riqueza y poder. Normalmente la casa alojaba a la familia del propietario y a sus esclavos, y esta sí disponía de cocina y dormitorios separados. E incluso en algunas se han encontrado oficina y salas de reunión para recibir invitados. Y por último tendríamos las villas.
que más que un tipo de vivienda, serían un tipo de domus, solo que situada a las afueras de la ciudad. La muralla romana es una construcción que rodea la ciudad y que la protege de peligros del exterior. Estas murallas medían en torno a 7 metros de alto y en algunos puntos llegaban a los 5 metros de ancho. Estas construcciones estaban diseñadas para resistir todo tipo de asaltos. Las murallas se empezaron a construir a partir del siglo III después de Cristo, cuando los pueblos bárbaros y germánicos se convirtieron en una amenaza para el Imperio Romano, que entró en una crisis que acabó llevándolo a su desaparición. Gran parte de estos monumentos se han conservado mal, no solo por el desgaste, debido a la humedad y a los años, sino también a que los ciudadanos de esas ciudades, después de la época romana, empezaron a quitar partes de la muralla para construir sus casas. Las termas eran un lugar donde los romanos se lavaban y se relajaban. En algunas ciudades, como en la capital del imperio, Roma, se cree que pudo haber hasta 900 termas en toda la ciudad. En las termas podías encontrar servicios como las piscinas tanto frías como calientes, saunas alimentadas por hornos de leña y salas con el suelo climatizado. El circo romano es una estructura enorme de unos 300 metros de largo y 100 de ancho. La estructura tenía forma de un óvalo alargado, y en ella se celebraban carreras de cuadrigas, similar a un circuito de carreras de la actualidad. Como en casi todos los aspectos de la sociedad romana, las gradas del circo estaban ordenadas según la escala social. Ahora hablemos sobre el teatro romano. El teatro romano es una estructura semicircular donde se representaban obras de teatro. La estructura tenía aproximadamente 50 metros de alto, y consistía en un escenario y enfrente suyo una serie de gradas. Al igual que en el circo, las gradas están dispuestas según la escala social. Primero tenemos al foso de orquesta, donde se ponían los músicos y los magistrados y otros cargos importantes. Después ya iban los ciudadanos romanos. Y finalmente los esclavos en la parte más alta. El Coliseo es una estructura circular de unos 50 metros de alto y que está formada por varios niveles de gradas. Y en el centro una arena, donde se realizaban combates de gladiadores, de animales, y en ocasiones especiales se inundaba la arena y se simulaban batallas navales. Bueno, y hasta aquí la ciudad romana. Bien, más o menos hemos visto un claro ejemplo de cómo estaba estructurada la ciudad romana. No solamente en cuanto a lo que tiene que ver a las viviendas, de cómo estaban estructurados, sino también a cada uno de los espacios en los cuales se desenvolvía la vida como tal de Roma. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. En cuanto a la ingeniería y el arte romanos, tenemos las construcciones romanas. Los romanos destacaron por sus obras de ingeniería y por la funcionalidad o sentido práctico de sus construcciones. ¿Qué quiere decir? Que los romanos tenían la característica de que si construían algo tenía que servir para algo. Muchas de las sociedades creaban o construían quizá muros, construían espacios, viviendas, pero que generalmente no tenían ninguna funcionalidad, sino que solamente estaban creadas para demostrar algún tipo de arte, pero como tal, una funcionalidad no tenían. En cambio, los romanos querían aprovechar este tiempo, querían aprovechar al máximo el espacio, todos los elementos, y querían que si construían algo, esto tenía que servir para algo. Tomaron elementos de otros pueblos. Así de los etruscos heredaron el arco y la bóveda, a partir de la cual desarrollaron las cúpulas para cubrir grandes edificios. De los griegos respetaron la planta de algunos edificios, como los templos o los teatros, y los órdenes arquitectónicos. También desarrollaron nuevas técnicas. El descubrimiento más importante fue el mortero, que se obtenía mezclando arena y cal con agua. Cuando esta mezcla se secaba, alcanzaba una gran consistencia e impermeabilidad, por lo que se utilizaba para levantar muros y pavimentos. Las construcciones más importantes eran los edificios públicos, como las termas, templos, basílicas, que ya habíamos visto en el video. Las termas generalmente eran estos espacios como las piscinas que conocemos nosotros actualmente. Ya no solamente la sociedad se caracterizaba o se enfocaba en lugares para trabajar o lugares para vivir, sino que también ya la sociedad, como está desarrollándose, como está avanzando, necesita espacios para la recreación, espacios donde puedan descansar, donde puedan quizá un momento tener una conversación amena con sus coterráneos también. Entonces empiezan a crearse ya también espacios de recreación. Por eso es que también ya asoman los teatros, entre los que se destacan los dedicados a los espectáculos como teatros y anfiteatros.
Generalmente, estos teatros estaban especializados en conseguir personas que prácticamente sean esclavos, personas que no le interesen tanto a la sociedad, para divertirles a las personas con poder adquisitivo. Eso es algo importante y algo característico que tenían estas sociedades, que era el buscar siempre divertirles a las personas poderosas, pero a costa del sufrimiento de otros. Por eso es que existían los gladiadores y a muchos de ellos les ponían a pelear con animales hasta la muerte. Y eso era un espectáculo totalmente divertido y totalmente llamativo para los romanos en estas épocas. De igual manera, existían las obras públicas, como vías y los acueductos, los monumentos conmemorativos, como columnas y arcos de triunfo, y las obras privadas, como las casas o los mausoleos. Aquí tenemos cuatro ejemplos que ya nos mencionó también en el video. Tenemos cómo eran las termas, donde eran baños públicos. Además, en estas también se practicaba gimnasia y era un lugar de reunión para los romanos. Constaba con eficaces sistemas de canalización y calentamiento de agua. La terma era no más que una piscina como lo conocemos nosotros en la actualidad. Por otro lado, también existían los circos. Ustedes ya pueden ver en el video también y en la imagen cómo estaba ubicado el circo. Tiene como una forma circular. El circo era de forma rectangular como los estados griegos, aunque uno de sus lados estaba en semicírculo. En él tenían lugar las carreras de caballos y de carros, así como los ejercicios atléticos. De aquí también, de este tipo de carreras que se realizaban en los circos de Roma, es en donde empiezan a nacer lo que son las apuestas, porque aquí empiezan las carreras de caballo. Y lógicamente, la forma de pensamiento del ser humano, la ambición del hombre por conseguir siempre más, hacía que de una u otra manera en estas carreras empiecen la pugna de quién iba a ganar, quién iba a perder, y ahí empieza a desarrollarse ya esta ideología de lo que son las apuestas, y que es una cultura, es una actividad que se sigue manteniendo hasta nuestros días, en la actualidad. Por otro lado, también están los anfiteatros. Los anfiteatros de forma elíptica se destinaba tanto a las luchas entre gladiadores como entre animales y las batallas navales, para las que se llenaba la arena con un gran tanque de agua, espectáculos típicamente romanos. Roma, como les digo, se caracterizó por querer siempre buscar la distracción, la diversión, como le quieran llamar, para sus pobladores. Sí, siempre querían buscar estar en la boca de las personas y mucho más lo hacían si es que ponían, imagínense llenar estos espacios, pero con cuánta cantidad de agua habrán tenido que llenar todo este anfiteatro para que prácticamente entren barcos a pelear entre sí, para que de igual manera animales peleen contra personas, entonces tenían un nivel de buscar la recreación, supuesta recreación bastante grande. También estaban los teatros que se encuentra especialmente en Turquía. El teatro tenía planta semicircular y era el lugar donde se presentaban tragedias y comedias. A diferencia de los griegos, los romanos construían una pared ornamentada en el fondo de la escena, que era el único decorado. ¿Sí? Es decir, generalmente como ustedes pueden ver aquí es como un semicírculo, la mitad de un círculo y en la parte de aquí enfrente era en donde se realizaba todo el espectáculo, todo el show, que prácticamente era netamente de diversión para los moradores. Tenemos también lo que son los acueductos. Los acueductos transportaban el agua hasta las ciudades a través de conductos subterráneos o bien de canalizaciones elevadas. El trazado de los acueductos debía superar los desniveles de terreno y en ocasiones recorrer largas distancias. Es decir, de cierta manera, como yo les digo, de una o de otra forma, todos los legados que nos deja esta cultura es en específico lo que nosotros desarrollamos en la actualidad. Nosotros en la actualidad tenemos agua gracias a la canalización, al alcantarillado que pasa por debajo del suelo, pero tuvo que haber alguien a quien se le haya ocurrido llevar el agua, canalizar el agua, cómo podían hacer, por qué medios podían hacer que el agua siga un mismo cauce. Y es aquí donde aparecen los acueductos.
La necesidad que tiene el ser humano le incentiva a buscar cómo facilitar la vida. No tenían agua, busquemos cómo el agua puede llegar de cierto lugar a otro lugar, canalizándolo, creándolo espacios, creándole caminos, abriéndole caminos para que el agua llegue a las personas que lo necesitan. Por otro lado, también aparecen las calzadas romanas. Las calzadas romanas son una muestra de auténtica ingeniería. Su elaboración era un proceso complejo, pues se superponían 4 capas de piedra de diferente tamaño. Las vías contaban con sistemas para drenar el agua de lluvia, de manera que el pavimento de la calzada no resbalara y fuera posible un rápido desplazamiento de los ejércitos y de las mercancías comerciales. Aquí viene el punto importante. Tenía la necesidad de que el ejército se desplace mucho más rápido, que la mercancía llegue mucho más rápido. Entonces, ¿cómo podían hacer? Arreglar el camino, organizar de cierta manera el asfaltado para que las cosas puedan agilizarse más. En muchas de las vías, los romanos construyeron puentes que salvaban los desniveles del terreno. De igual manera, tenemos lo que es la escultura y la pintura dentro del mosaico. Los mosaicos se empleaban para pavimentar el suelo de los edificios públicos y de las casas de los romanos adinerados. Algo característico que era de los romanos adinerados es que siempre procuraban que sus viviendas estén de lujo en cuanto a lo que tiene que ver a pinturas, al arte, porque mientras más arte tenía una vivienda, mientras más demostraba ese tipo de belleza artística, pues mucho más grande era el poder que tenía la persona, porque no cualquiera podía tener este tipo de acabados dentro de su hogar. Estos mosaicos estaban realizados con unas piezas muy pequeñas. Las teselas de diferentes colores con las que se intentaba imitar el efecto que tenía la pintura, es decir, no se pintaba como tal a los cuadros o a las esculturas, sino que se utilizaban piezas con diferentes gamas de colores que daba a entender como si estuviese pintado la escultura. En la escultura, los romanos dominaron especialmente los retratos. Los escultores romanos, de los cuales se inspiraban, perdón, en las culturas griegas, muchas de las cuales tomaron durante la conquista. La pintura se utilizaba fundamentalmente para decorar los interiores de las viviendas. ¿Sí? Entonces, dentro de toda esta temática, nosotros comprendemos que la ciudad romana estaba estructurada de una forma organizacional, de una forma en la cual las carreteras, los acueductos estaban creados para facilitar la vida de los romanos. Aparte de ello, también necesitaban crear espacios para recreación y por lo cual aparecen las termas, aparecen los coliseos, aparecen los anfiteatros, también aparecen los circos. Es decir, Roma como tal ya nos da una luz de cómo está estructurada una sociedad. Que nosotros prácticamente nos asemejamos a estas sociedades, claro, nosotros también tenemos una vida cotidiana común y corriente, tenemos calzada, tenemos alcantarillado, tenemos espacios de recreación, espacios de diversión, espacios para trabajar. Estamos como tal siguiendo una rutina estructurada de cómo se maneja la sociedad, de cómo se desarrolla en cierto sentido la sociedad y que de una o de otra manera es la forma en la cual nos han enseñado a vivir los romanos y que los romanos han dado la primera iniciativa acerca de este estilo de vida. De igual manera, debemos hablar acerca de lo que fue la religión romana. Generalmente Roma se caracterizó por tener una religión politeísta, es decir, que adoraban a múltiples dioses, ¿sí? Muchos de ellos adoptados de los pueblos a los que habían conquistado, es decir, iban adoptando pueblos y por ende, como ya existía un choque cultural, como ya tenían que adaptarse a la cultura de los territorios que habían conquistado, lógicamente tenían que también adaptarse a su religión y adorar a sus dioses. La mayoría de sus divinidades eran adaptaciones de los griegos, a las que cambiaron el nombre. Había una tríada de dioses, la tríada capitolina, especialmente importante. Júpiter, que era el padre y rey de todos los dioses.
Juno, la diosa de la fertilidad, hermana y esposa de Júpiter, y Minerva, que era la diosa protectora de las artes, la sabiduría y la guerra. ¿Qué quiere decir? Hablamos de una tríada de tres dioses a los cuales ellos consideraban los más importantes, que era Júpiter, Juno y Minerva. Si ustedes se ponen a pensar, siempre en la mayoría de las religiones, y no es por decir en todas, se habla de tres personajes importantes dentro de todas las religiones, que siempre es el padre, generalmente, por ejemplo, en la religión cristiana católica, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es de cierta manera la Santísima Trinidad. Y de igual manera se suscita dentro de otras religiones con diferentes nombres, de diferentes culturas, con diferentes creencias, pero como tal siempre se busca encontrar esta semejanza, siempre se busca encontrar este punto medio que de una o de otra manera consigue tener como tal un legado muy parecido al de una cultura. El umbral de las casas estaba protegido por Dios Jano, mientras que el hogar, el fuego doméstico, estaba bajo la protección de la diosa Vesta. Por ejemplo, ¿cuáles eran los dioses romanos y los griegos? Júpiter, Juno, Neptuno, Plutón, Minerva, Apolo, Diana, Venus, Marte, Mercurio, Ceres, Vulcano, Vesta y Baco. En lo que tiene que ver a los griegos, generalmente lo único que hicieron es cambiarles el nombre. Zeus era Poseidón, Hades, Atenea, Apolo, Artemis, Afrodita, Ares, Hermes, Deméter, Hefesto, Hestia y Dionisio. Son múltiples los dioses, generalmente aquí están los más importantes detallados y que a cada dios se le da un rol diferente, es decir, cada dios se caracteriza de cuidar algo en específico. Unos la casa, otros la producción agrícola, otros la fertilidad, otros la economía. Cada dios se encarga de cierta manera de un rol pertinente. ¿Cómo era la religión pública? Algo característico de la cultura romana era que era eminentemente práctica y ello se reflejaba en su religión. Los ciudadanos acudían a los templos a ofrecer plegarias y a celebrar sacrificios a los dioses, cuando deseaban solicitarles algún favor o cuando querían que cualquier asunto se resolviera de una determinada manera. Los gobernantes también efectuaban ofrendas y sacrificios para conseguir el favor de los dioses para la ciudad o para aplacar su furia, por ejemplo. Tras una catástrofe natural o después de algún augur que hubiera existido, dentro de haber hecho un mal presagio. Es decir, cuando alguien dice dentro de este territorio, después de 2 meses va a haber un terremoto, y yo digo que va a haber un terremoto, ya quería decir que le estaban augurando mal al territorio, ya se estaban prácticamente como nosotros le conocemos, ya nos están salando. ¿Qué hacían? Creaban sacrificios, creaban rituales, ofrecían plegarias con la finalidad de que los dioses aplaquen su ira y que esto no se haga realidad. De igual manera, los actos en los que se ofrecían sacrificios eran a menudo grandes ceremonias públicas, en las que la música y la danza también tenían un papel sumamente importante para el desarrollo de estas culturas y para cómo tenía que desenvolverse también el ámbito religioso de las mismas. ¿Por qué hablamos de que es una religión pública? Porque de una o de otra manera se lo hacía en espacios amplios, en espacios en los cuales todas las personas podían acudir a ser parte de estos ritos y a ser parte de estas ceremonias. En otro caso también existía lo que era la religión doméstica. Además de los cultos públicos, los romanos veneraban en sus casas a los dioses y espíritus protectores de la familia. Las principales divinidades domésticas eran los lares protectores de las familias y de las casas, los manes que protegían a los antepasados o a los muertos de la familia, los penates protectores de la despensa y de los alimentos, así como del fuego doméstico. En las casas romanas había un pequeño santuario llamado lararium, que era la ceremonia de cierta manera que se realizaba o los cultos familiares y estaban dirigidos por el pater de familias, es decir, por el líder, por el patriarca, que era el principal personaje que debía de cierta manera dirigir estas ceremonias. Existía como tal una religión eminentemente arraigada a la fe que ellos profesaban, a los dioses a los cuales ellos querían pedirles algún favor. Generalmente
Esta sociedad se caracterizó porque de acuerdo a la cultura familiar, de acuerdo a la estructura en la cual se estén desenvolviendo, cada familia tenía un dios protector al cual le tenían más devoción, al cual le tenían más fe y así sucesivamente debido a que tenían una infinidad de dioses a los cuales adorar. Y de cierta manera era el legado como tal que ellos habían tenido y la estructura con la cual se habían desarrollado mucho tiempo atrás. Para continuar con la temática, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla también sobre lo que fue la arquitectura romana, ¿sí? Y cómo se estructuró dentro de la sociedad actual. Veamos, chicos. La romana en 3 minutos. La antigua Roma es, junto a Grecia, la principal civilización europea de la antigüedad, la más conocida y estudiada en la actualidad, pero ¿qué hay de su arte y en concreto de su arquitectura? La civilización romana se extendió en el tiempo desde el siglo VIII a.C. con la fundación de la monarquía romana hasta la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, pasando por 5 siglos de república. En todo este tiempo, la arquitectura romana se vio influenciada por el arte griego principalmente, el cual recogía a su vez el legado artístico de Egipto y Oriente Próximo. Los romanos innovaron utilizando el arco de medio punto en la creación de grandes obras de ingeniería. Construyeron sistemas de alcantarillado, servicios públicos, suelos térmicos y mucho más. Se trató de una arquitectura con gusto por lo público, la vida ciudadana y la conmemoración de los logros imperiales. En el caso del urbanismo romano, las ciudades se construían sobre campamentos militares en lugares ligeramente inclinados para favorecer el drenaje de las aguas. La fisionomía de las calles siguió el modelo griego hipodámico, centrado en crear ángulos rectos en la interacción de calles y edificios. Los principales espacios urbanos de las ciudades romanas fueron el Foro, un centro público alrededor del cual se situaban los principales edificios, el Templo, que siguió en muchos casos la tipología griega, innovando en casos como el Panteón de Agripa, donde el cuerpo principal es circular y está cubierto por una cúpula. Las basílicas eran los edificios destinados a las labores burocráticas y administrativas, edificios que a partir del siglo IV después de Cristo serían utilizados por los cristianos a modo de templo. El mercado era una gran plaza como el Foro, pero se utilizaba para comerciar productos. La arquitectura doméstica distingue la casa o domus de la ínsula o bloque de viviendas. Estas construcciones se encontraban dentro de las ciudades a diferencia de las villas romanas, que se construían en el campo con fines de explotación agrícola. La casa ideal tenía un jardín llamado peristilo, un taller, un patio o atrio en cuya fuente caía el agua de lluvia y habitaciones comunes. Para los romanos, la arquitectura recreativa era fundamental, de ahí la expresión de pan y circo. Por eso es normal encontrar en ciudades romanas restos de teatros, anfiteatros, circos, piscinas, termas o incluso bares. Las campañas del Imperio Romano hicieron que esta civilización desarrollase una amplia obra de ingeniería que conectara o dividiera territorios. De ahí las calzadas romanas, las murallas y muros imperiales, o los puentes y acueductos. En este tipo de construcciones llevaron los arcos de medio punto a su máximo esplendor, siendo unos elementos sustentantes que han permitido mantener estas construcciones durante milenios. La victoria de las guerras y las campañas expansionistas del imperio promovieron también la construcción de monumentos conmemorativos, arcos y columnas monumentales que representan mediante relieves históricos las hazañas militares de los emperadores y ejércitos. No olvides que tengo muchos más vídeos. Bien, entonces de cierta manera entendemos el legado cultural que nos deja Roma, a breves rasgos. Los romanos dejaron herencia muchos aspectos que aún en la actualidad, después de más de 1500 años, están presentes en la sociedad. La romanización de los pueblos conquistados consistió en la adopción de la lengua y la cultura de los romanos. Las ciudades y los caminos, prácticamente es el legado más grande que tenemos de Roma, cómo estaba estructurada la ciudad y sobre todo cómo realizar los caminos, de una u otra manera, cómo pavimentar las calles. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos, en la ciudad de Riobamba tenemos muchas calles que todavía se manejan con la piedra, ¿sí? Que siguen estando estructuradas con la piedra.
y que así era el legado que tuvo Roma para todas estas calles de cierta manera. De igual manera, nos deja un legado en la lengua. La mayoría de lenguas que hoy se hablan en